y a mi grupo también, del que estoy encargado, el grupo 6. Disculpa, una preguntita. Dime. ¿Va a tomar foto, Lique? Ah, también, claro, esto igual se lo voy a enviar al grupo, la foto. Ya, muchas gracias. Y le voy a tomar foto y también se lo voy a enviar, para que también lo tengan así, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con, son 5 ejercicios, ¿ya? 5 ejercicios de casi todo lo que se ha avanzado todo el año. Y vamos a empezar con el primero, que sería de equilibrio heterogéneo, ¿ya? De la constante de concentración y todo eso, ¿ok? Primero empezamos sacando los datos, para no perder el tiempo. Este ejercicio ya es del tercer parcial, ya seguramente lo deben tener bien repasado, ya que recientemente nomás fue su parcial. Y tenemos, entonces, los datos. Nos dice que tenemos 5,26 moles de hidrógeno molecular, y también tenemos otros 4,59 moles de yodo molecular, o aporte de yodo, ¿ya? No dice la temperatura, en este caso la temperatura no va a afectar mucho en esta clase de ejercicio, no se la ocupa. Luego tenemos también, nos dice que al final esta cantidad de yodo en el equilibrio se encontró, o esta cantidad disminuyó hasta 0,88 moles, ¿ya? Es decir, en el equilibrio, ¿ya? Y nos dice al final, o bueno, calcular la composición molar cuando se calientan 5 moles, esto ya es en otro sistema, de yoduro de hidrógeno, ¿ya? Se calienta en otro sistema. Entonces, la reacción es sencilla, nos dice que tenemos hidrógeno molecular en forma de gas más yodo molecular. Esto nos va a dar igual a yoduro de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la constante, ¿ya? La constante de concentraciones, ya que eso también nos va a ayudar a encontrar la composición molar de cada una de las especies químicas, que en este caso sería el hidrógeno, yodo y el yoduro de hidrógeno. Entonces, aplicamos la constante y decimos inicio, reacciona y equilibrio, ¿ya? Inicialmente nos dice que estábamos calentando 5,26 moles de hidrógeno y 4,59 de yodo. Anotamos eso entonces. 5,26 y 4,59. De yoduro de hidrógeno no nos decía nada, entonces queda vacío, ¿ya? En donde reacciona, lo único que vamos a hacer es cambiar la fórmula de los compuestos por la letra X. X y aquí 2X por el coeficiente. Entonces, donde estoy añadiendo, donde estoy calentando, tengo que restar y aquí sumar, ¿no? Porque aquí es donde estoy aumentando la cantidad de moles. ¿Ok? Entonces tendríamos 5,26 menos X y 4,59 menos X. Y aquí tendríamos 2X. Este sería nuestro equilibrio para nuestra reacción, ¿no? Cuando calentamos estos 4,59 y estos 5,26 moles, ¿ya? Pero aún así, con esto no puedo encontrar la KC, la constante de concentración, ¿ya? Mi objetivo es encontrar este valor. Pero para eso me da este dato. Me dice que el yodo, esta expresión, este equilibrio, disminuyó a 0,88. Entonces yo hago una igualdad y digo que 4,59 menos X es igual a 0,88 moles. Entonces mi objetivo es despejar X. Yo voy a saber el valor de X y voy a poder restarlo para tener un valor y así poder aplicar la constante de equilibrio producto sobre reactivo, ¿ya? Entonces, si despejo X, voy a tener 4,59 menos 0,88. X va a ser igual a ¿cuánto? 4,59 menos 0,88. 3,71 moles. Ok,
Entonces ese es el valor de X. Entonces una vez que conozco el valor de X, yo puedo aplicar la constante de concentración, que sería igual a esto. Kc va a ser igual a ¿qué? Producto sobre reactivo. Entonces la concentración del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado por el coeficiente dividida entre la concentración de hidrógeno y entre la concentración de yodo. ¿Ya? Reemplazando mis valores, ¿cómo está mi concentración de yoduro de hidrógeno y de yodo? En el equilibrio tengo 2x y para el hidrógeno tengo 5,26 menos x y para yodo 4,59 menos x. Entonces, reemplazando los valores de x tengo 2 por 3,71, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 5,26 menos 3,71 y por, aquí se multiplica, por 4,59 menos 3,71 de igual manera. Entonces, realizo toda esa resta y esa división y voy a tener el valor de la constante de concentración. ¿Que va a ser cuánto? Si lo hacemos paso por paso, tendríamos 2 por 3,71 elevado al cuadrado. Aquí arriba tendríamos 50,056 dividido entre cuánto? 35,26 menos 3,71 por 4,59 menos 3,71. Tendríamos 1,995 50,059 dividido entre 1,95. Estoy haciendo algo mal, espérame un ratito. Se multiplica, ¿no? Con 26. Ocupo en paréntesis siempre para que no se chipe, hágalo paso por paso. 4,59 menos 3,7. Nos saldría entonces 1,364. Ya, eso sería. Entonces, dividiendo eso, 50,056 entre 1,364, el valor de mi constante va a ser 36. Auxiliar, no sale 55,05 en la Sí, multiplicación. 55,05 sale. Igual a mí me sale eso. Sí, a mí también me salió lo mismo, auxiliar. No vi mal o vi mal la calculadora. Pero... 55, perdón. Sí. Ok, entonces, dividiendo 55,056 entre 1,364, nos va a salir 40,36. 36. Ok, entonces ese es el valor de la constante de concentración. Ya, una vez que conocemos este valor, ya nos pasamos a lo que nos pide el problema. Es importante conocer este valor, ya que vamos a ocupar otra vez nuestra reacción, y en este caso ya no vamos a tener una forma de encontrar el valor de X. Entonces va a ser mediante este valor de la constante de concentración. ¿Ya? Entonces, en la parte final ya nos dice calcular la composición molar de estos tres compuestos. ¿No ves? Y nos dice cuando se calienta 5 moles de yoduro de hidrógeno, pero nos dice en otro sistema. Eso es importante comprenderlo. Cuando nos dice en otro sistema, es decir, nuestra reacción va a cambiar el sentido. Ahora, el hidrógeno y el yodo van a estar como producto, y el yoduro de hidrógeno va a estar como reactivo. ¿Ya? Entonces le vamos a dar la vuelta. Al darle la vuelta, el valor de esta constante también va a cambiar, es decir, va a ser el valor inverso a la constante. Entonces, esta va a ser la Kc'. Kc' va a ser igual a 1 dividido entre la constante de concentración. Reemplazando valores, tenemos que tener el valor de esta Kc'. Tendríamos 1 dividido entre 40,36. Entonces, el valor de la constante de la Kc'
va a ser 1 dividido entre 40,36. 0,025, redondeando. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor de la Kc', podemos hacer el cálculo. Entonces, como dije, ¿no? Cuando nos dice en otro sistema, la reacción va a cambiar el sentido y vamos a tener lo siguiente. 2 yoduro de hidrógeno igual a hidrógeno molecular en forma de gas más yodo molecular en forma de gas. ¿Ok? Por ahora nos dice que se calienta 5 moles. Entonces, vamos a hacer 5 menos x, x y x, ¿no ve? Y este coeficiente multiplica a todo lo que está, a todo lo que hay del compuesto, ¿no ve? Entonces, tendríamos lo siguiente, multiplicando 10 menos 2x, x y x. Ahora, aplicamos nosotros la constante, la Kc' en este caso va a ser Kc' porque le dimos vuelta a la reacción. Tendríamos Kc' va a ser igual a ¿qué? Producto sobre reactivo, ¿verdad? Entonces, x por x, x al cuadrado, dividido entre 10 menos 2x, pero elevado al cuadrado, por el mismo coeficiente. ¿Ok? Entonces, reemplazando los valores, tendría 0,025 igual a x al cuadrado, dividido entre 10 menos 2x. ¿Ya? Para eliminar los cuadrados, aplico raíz y tendría lo siguiente. Ya sé más abajito, lo hice en esta parte ya. Voy a colocar una flechita para que se den cuenta. Entonces tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de 0,025. Tendríamos 0,158 igual a x dividido entre 10 menos 2x. ¿Ya? Bueno, nos quedamos en esta expresión ya. Esta expresión la vamos a seguir desarrollando. De todas maneras nos falta todavía la concentración. Aquí todavía tenemos que saber el valor de x, ¿no ven? Despejando x. ¿Ya? Entonces, ¿tiene alguna duda hasta aquí? Le puedo sacar foto y continuamos despejando para encontrar la concentración. ¿Ya? No entendí por qué lo puso con constante prima. ¿Cuándo debemos poner eso? Por ejemplo, cuando no les dice en otro sistema, por ejemplo, solo hay dos clases de ejercicios en esta clase de equilibrio heterogéneo. Cuando se calienta un número igual de moles, ¿no es? Siempre se ocupa uno para cada uno. Y en ese caso no les dice otro sistema, ¿ya? Cuando le dice otro sistema, tienen que hacer esto, ¿ya? Darle vuelta a la reacción, ¿ya? Si le dan vuelta a la reacción, ¿ya? Si le dan vuelta a la reacción, el valor de la constante obviamente va a cambiar. Si era 40,36 para esta reacción, para esta otra va a ser el inversa, es decir, 1 sobre la constante, ¿ya? Solo sería eso. Si no le dice eso, ocupan la reacción como se las puso nomás como se los puso el ejercicio, nada más. ¿Ok? Ok, entonces le voy a sacar foto a estos chicos y vamos a continuar encontrando el valor de x y luego encontrar la concentración de cada especie química. Igual a x dividido entre 10 menos 2x. Quedó de esa manera. Entonces, todo lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser 10 por 0,58. Voy a tener 1,58 menos, va a ser 2, menos 2x por 0,158. Eso me va a dar 0,158 por 2, me va a dar menos 0,316, x igual a x. Ahora, esto que está restando va a pasar a sumar. Y voy a tener
1,58 igual a X más 0,316 X. Entonces, haciendo la suma, tendríamos lo siguiente, 1,58 igual a 1,316 X. Despejando el valor de X, entonces tendríamos lo siguiente. X va a ser igual a 1,58 dividido entre 1,316. Entonces, ¿cuánto va a ser? 1,58 dividido entre 1,316. Va a ser 1,2. ¿Ya? Ese va a ser el valor. Entonces, encontrando nosotros ahora los moles de cada especie química con el valor de X, entonces vamos a tener, ¿ya? Primero, si se acuerdan, la reacción que daba para el yoduro de hidrógeno quedaba igual a 10 menos 2X. ¿No ve? Quedaba así, ¿ya? Para el hidrógeno molecular solo quedaba X, y para el yodo molecular también quedaba solo X. Entonces, reemplazando los valores vamos a tener los moles, ¿ya? Los moles en toda esa reacción que ocurrió, ¿ya? Entonces tendríamos 10 menos 2 por 1,2 igual. Aquí tendríamos simplemente 1,2 moles y 1,2 moles. También son moles. ¿Cuánto nos va a salir ahí? 2 por 1,2 sería 10 menos 2,4. Nos saldría aquí 7,6. Y aquí nos saldría simplemente 1,2 moles. Compañero, por favor, mucho me aparece en pantalla, está interrumpiendo la clase. Apague su audio para haciendo que solo podamos ver al auxiliar. Sí, por favor. Haciendo entonces la suma, me da un total de 10 moles, ¿ya? El total de todos los moles presentes en la reacción, 10 moles, ¿ya? Ahora va a haber exámenes donde solo le va a pedir esto, es decir, la composición en moles, ¿ya? Ahora, si le pide la composición molar en porcentaje, ustedes ya van a ver en la respuesta, ¿no? Siempre le pone respuesta. Si solo ven moles, obviamente le tienen que aparecer estos resultados, 7,2 y 7,6. Pero si en caso le aparece porcentaje, ya tenemos que hacer lo siguiente, ¿no ve? Es como decir, estos ya son los moles totales. Tenemos que dividir los moles de cada especie química entre los moles totales y multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces vamos a también sacar los porcentajes. Para el yoduro de hidrógeno, para el porcentaje de yoduro de hidrógeno, va a ser igual a ¿qué? A sus moles, 7,6 moles, dividido entre los moles totales, 10 moles por 100%. ¿Ya? Lo mismo para el hidrógeno molecular y el yodo molecular. 1,2 moles dividido entre 10 moles por 100% igual. ¿Ya? Y el porcentaje de estos dos es el mismo, ya que tienen la misma cantidad de moles. Entonces tendríamos 1,2 moles dividido entre 10 moles por 100%. Ok, entonces tendríamos 7,6 dividido entre 10 por 100%. Me saldría 76% para el yoduro de hidrógeno. Y vamos a ver cuánto nos sale para el hidrógeno y el yodo. Sería 12% aquí y 12% aquí. ¿Ya? Y con eso acabaríamos el primer ejercicio. ¿Ya? Esto sería la composición en moles.
y esta es la composición molar en porcentaje, ¿ya? Entonces, si ven porcentaje, saben que tienen que hacer esto. ¿Ya? Si ven mole, sería hasta aquí, ¿ya? Entonces, ahí tienen los dos resultados que pueden tener en esta clase de ejercicio. ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente ejercicio? Ese ejercicio se hace si es porcentajes, depende de lo que diga el enunciado, ¿no sería? Sí, es como le pide la composición molar, solo sería hasta aquí, pero si ya no ve que he visto que en los exámenes le ponen los incisos y ven porcentaje, lo que tienen que hacer es esto, ¿ya? Pero si solo ven mole, estos resultados le tendría que aparecer, ¿ya? Ya, gracias. Auxiliar, una duda. El 0,316, ¿de dónde lo sacó? ¿Me puede explicar esa parte como que me... El menos 2x multiplica 0,158, de ahí sale. 10 por 0,58 y 0,58 por menos 2, Calixto, tu audio está encendido y solo se ve cuando se te interrumpe la Ya va a Se disculpar. ve, pues, está borroso. Ahí Ahora sí, solamente sí. multiplicó, ¿no ve? Lo que es 10 Sí, menos solo 2. multiplica. Claro, todo lo que está dividiendo va a multiplicar. 10 por 0, por 0,58, 0,158 y menos 2x por 0,158. Nada, de ahí sale 1,58 y menos 0,316. ¿Ya? Bueno, entonces a esto último le saco foto también, chicos, y pasamos al siguiente ejercicio, que es sobre propiedades coligativas. Acuosa que congela, entonces tenemos datos. ¿Ya? Que congela, entonces ahí tenemos la temperatura de solidificación, ¿ya? T sub F sería menos 3,5 grados centígrados. También nos da el valor de la constante bulloscópica y la constante crioscópica, ¿ya? Que serían del agua. 0,52 y 1,86. Y también nos da la presión parcial del constituyente puro, que en este caso sería el agua. 23,76 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, nos pide el inciso A calcular el punto de ebullición normal de esta solución. Pero entonces, como nos da la temperatura de congelación y nos pide el punto normal de ebullición, entonces yo voy a partir de la constante bioscópica. Entonces, si aplico la fórmula para encontrar la variación de temperatura de ebullición, que va a ser igual a ¿qué? A la constante bioscópica por la molalidad. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, yo necesito encontrar esta delta TV y para luego sumarle a la temperatura de ebullición normal del agua, que serían 100 grados centígrados, y así poder encontrar la temperatura de ebullición de esta solución acuosa, ¿ya? Pero para eso necesito la molalidad, ¿ya? Para eso necesito la molalidad. Entonces, ¿cómo hago eso? También hay otra fórmula donde dice que la temperatura, perdón, delta T, F, variación de temperatura de solidificación, es igual a la temperatura de congelación normal del agua, que sería 0 grados centígrados, menos la temperatura de solidificación de la solución, ¿ya? Entonces, nosotros encontramos delta TF. Eso ustedes ya tienen que saberlo así como que de memoria. Temperatura de ebullición normal del agua, 100 grados centígrados. Temperatura No sé si solo yo lo veo borroso, pero lo veo borroso, no sé si es mi nomás, mi internet. No sé si lo voy a... Se ve bien nomás. Se ve bien. Internet. Ya. Disculpa, Como le auxiliar, decía, ¿me va a entonces, tomar foto a los ejercicios al final y le va a mandar al grupo? también siempre hago eso, ¿ya? Entonces, como le decía a ustedes, en las propiedades cualitativas tienen que saber así como que de memoria.
temperatura de ebullición normal del agua, 100 grados centígrados. Temperatura de solidificación normal del agua, 0 grados centígrados. En este caso, T es la temperatura de solidificación normal del agua, que sería 0 grados centígrados, menos, esta es la temperatura de solidificación de nuestra solución, que sería menos 3,5 grados centígrados. Entonces, delta TF va a ser igual a 3,5, ¿no? ¿Ya? Por eso que este valor no puede ser negativo. ¿Ok? Entonces, tenemos delta TF, ahí ya puedo aplicar otra vez, es parecida a esta fórmula, solo que trabajando con la constante crioscópica. Tendríamos entonces, delta TF va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad. Entonces, como tengo esta fórmula, fíjense, tengo ya la constante crioscópica, me la está dando, y delta TF la acabo de encontrar, que sería casi la misma que esta, solo que sin el signo negativo. ¿Vale? Entonces, despejando la molaridad, tendría delta TF dividido entre la KF, la constante crioscópica. Entonces, delta TF, 3,5, dividido entre 1,86. Y esa sería mi molaridad de esta solución. Tendría entonces 1,88 molar. Ok. Entonces ya tengo la concentración molar. Ahora ya puedo aplicar, fíjense, esta fórmula y encontrar delta TV, variación de la temperatura de ebullición. Entonces, como tengo ya la molaridad, simplemente reemplazo datos. Variación de la temperatura de ebullición va a ser igual a constante ebulioscópica 0,52 por la molaridad, 1,88. Entonces, delta TV va a ser igual a ¿qué? A 0,52 por 1,88. Me va a salir 0,98 grados centígrados. ¿Ya? Pero el inciso A me pedía el punto, normal de ebullición de esta solución. Entonces, hay otra parecida a esta, como le decía. Variación de la temperatura de ebullición es igual a ¿qué? A la variación, a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua. Entonces, lo que estoy buscando es la temperatura de ebullición de la solución, ¿verdad? Entonces, despejando eso, esto que está restando va a pasar a sumar. La temperatura de la solución va a ser igual a delta TV más T. T es la temperatura de ebullición normal del agua. Entonces, mi temperatura de la solución va a ser 0,98 grados centígrados más 100 grados centígrados. ¿Ya? Y ya les dije eso, tienen que saberlo de memoria. Temperatura de ebullición normal del agua es 100 grados centígrados. Entonces, mi temperatura de ebullición normal del agua sería 100,98 grados centígrados. ¿Ya? Y hasta ahí hicimos el primer inciso, el inciso A. ¿Ya? Ahora, el inciso B, lo que me pide es la presión de vapor a 25 grados centígrados. Entonces, la presión de vapor. Para encontrar la presión de vapor, yo tengo que ocupar aquí la fracción molar, ¿ya? Pero hay una fórmula que nos va a relacionar, que nos va a ayudar a encontrar tanto la presión de vapor como la disminución de la presión de vapor, que es la siguiente. Presión de vapor del constituyente puro por la presión parcial de la solución igual a la fracción molar del soluto por la presión parcial del constituyente puro va a ser igual a la variación de la presión, o también llamado disminución de la presión de vapor. Ya, esta es la fórmula. Esas tres igualdades se relacionan. Puedo ocupar esto con esto
esto con esto o esto con esto. ¿Ya? Da el mismo resultado como lo vamos a interpretar. Ahora, la presión de vapor o la presión a 25 grados centígrados es esta, ¿ya? Y para el inciso C, lo que está buscando es esto, la disminución de la presión de vapor, es delta T, delta P. Entonces, para eso tengo que encontrar primero, fíjense, esto, la fracción molar del soluto. ¿Cómo hago eso? Yo primero parto de interpretar mi concentración molar. Esto me quiere decir que tengo 1,88 moles del soluto, ¿en qué? En 1000 gramos de agua, o solvente, ¿no? Entonces, yo para encontrar la fórmula, para encontrar la fracción molar, tengo que saber esto. La fracción molar del soluto va a ser igual a ¿qué? A los moles del soluto dividido entre los moles totales. ¿Ya? Los moles totales es la sumatoria de los moles del solvente y el soluto. Entonces, ¿qué hago para eso? Voy a transformar estos 1000 gramos de agua a moles. Entonces, hago mi regla de 3 simple y digo 18 gramos de agua tiene un mol. ¿Okay? Para 1000 gramos, ¿cuánto? Para 1000 gramos de agua, ¿cuántos moles? Y eso nos tiene que saber. 1000 dividido entre 18 nos va a dar 55,56 moles del solvente. ¿Ya? Entonces, vamos aquí en la parte encontrar los moles totales. Como les dije, los moles totales simplemente son la sumatoria del moles del soluto, 1,88, más 55,56. Entonces, moles totales va a ser igual a ¿cuánto? 1,88 más 55,56. 57,44. Esos serían los moles totales. Ahora, ya que le dije la fórmula de la fracción molar es la siguiente. N del soluto, moles del soluto dividido entre moles totales. ¿Okay? Moles del soluto, 1,88. Dividido entre 57,44. Entonces el valor de la fracción molar va a ser 1,88 dividido entre 57,44. Esto me va a dar un valor para la fracción molar de 0,33. ¿Ya? Ese es el valor de mi fracción molar. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Como me está pidiendo esto, yo voy a relacionar estas dos fórmulas. Ya que me pide la presión parcial, ¿no? Entonces voy a hacer estas dos. ¿Ya? Entonces yo digo, presión de vapor del constituyente puro menos la presión parcial de la solución es igual a la fracción molar por la presión parcial del constituyente puro. Entonces, despejando esto que está restando va a pasar a sumar y esto que está sumando va a pasar a restar. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Presión va a ser igual a presión parcial del constituyente puro. Esto que estaba sumando va a pasar a restar menos 2x por la presión parcial del constituyente puro. Entonces, reemplazando los datos tendríamos presión parcial del constituyente puro, tenemos 23,76 nos daba de dato, milímetros de mercurio, menos la fracción molar, 0,033, por lo mismo, la presión parcial del constituyente puro que sería 23,76 milímetros de mercurio. Entonces la presión parcial a 25 grados centígrados va a ser la resta, ¿no? De 23,76 menos 0,33 por 23,76. Nos va a salir 22
976 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sería eso. Eso hasta el inciso B. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta el inciso B, para continuar con el inciso C. El inciso C ya es mucho más sencillo, ya que solo tenemos que encontrar este valor. Delta P. Perdón, ¿será que lo puede volver a explicar cómo desarrolló la fórmula? Es que no la entendí. ¿Ya? Esta fórmula la ves en la guía del ingeniero Efraín, ¿ya? Estas tres son igualdades, ¿no? Es decir, puedo ocupar estos valores con estos dos, o este con este, ¿ya? Entonces, si yo, para encontrar la presión parcial a 25 grados centígrados de mi solución, yo necesito simplemente los dos, porque la delta P, que es la disminución de la presión de vapor, me pide para el inciso C. Entonces solo necesito estos dos. Esto es lo que estoy buscando, la presión parcial del constituyente puro, ya la tengo de datos, ¿no ven? Y la fracción molar la acabo de encontrar, que era 0,033. Y ya después es simplemente despeje de forma. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ok, entonces le voy a sacar foto a esto último y continuamos con el inciso C y B, ¿no ven? Entonces lo que voy a hacer es ocupar esta fórmula, estas dos. Y digo entonces, la variación o la disminución de la presión de vapor es igual a la fracción molar del soluto por la presión parcial del constituyente puro. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazar los datos. Reemplazando los datos tendría esto. Delta P, fracción molar era 0,033 por 23,73 milímetros de mercurio. La disminución de la presión de vapor va a ser eso entonces. Este sería el inciso C. Va a ser entonces 0,033 por 23,76. Me va a salir 0,784 milímetros de mercurio. ¿Ya? Okay. Esa sería la disminución de la presión de vapor al inciso C. Ahora el inciso D me pide la presión osmótica. ¿Lo ves? Entonces, para eso, a 25 grados centígrados. Entonces, la fórmula de la presión osmótica es la siguiente. Se la representa con la letra P, pi, que va a ser igual a ¿qué? A la concentración molar por el valor TR por la temperatura. Ahora, en este caso, como nuestra concentración de nuestra solución la tenemos en molaridad, ¿ya? Solo si, como la tenemos en molaridad, podemos trabajar como si fuera la concentración molar en molar, ¿ya? Entonces, esa concentración molar la vamos a tomar como si fuera molar. Entonces, reemplazando vamos a tener eso. 1,88 mol sobre litro, aunque sabemos que no es lo correcto, pero si no tenemos, lo ocupamos como si fuera molar. Aquí el valor de R la que ocupamos es la constante ideal de los gases, 0,082 mol por litro, dividido entre atmósfera litro, ¿no? Atmósfera litro, mol por Kelvin. ¿Ya? Y como nos dice a 25 grados centígrados, simplemente sumaríamos 273,15 y nos daría 298,15. Entonces mi presión osmótica en atmósfera sería la siguiente. Litro con litro, mol con mol y Kelvin con Kelvin. Sería 298,15 por 0,08205 por 1,88. Nos saldría 45,99.
pero podemos redondearlo simplemente a 46 atmósferas. ¿Ya? Y nada más. ¿Ok? Sería todo. Ya, entonces pasamos al tercer ejercicio. Le saco foto de esto último, que simplemente era ya ocupar la fórmula y reemplazar datos. Termodinámica. Ya, el tercer ejercicio de termodinámica dice así. Nos dice que un gas que contiene 14 gramos de nitrógeno. Tenemos datos, entonces sacamos los datos. Tenemos los siguientes. 14 gramos de nitrógeno. Ya. Eso está a una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ya? Entonces tenemos ahí temperatura 1 y presión 1. Y presión 1. Temperatura 1 a 25 grados centígrados y presión 1 1,1 atmósfera. ¿Ya? Nos dice que se comprime adiabáticamente. Entonces, ya tienen que saber los conceptos. Una compresión adiabática. Calor igual a 0. ¿No ves? Entonces, y nos dice en una sola etapa. Eso quiere decir proceso irreversible. ¿No? Entonces, no, como es un proceso irreversible, nos dice también, nos da la presión 2, es decir, la presión de oposición. La presión final, que sería 18 atmósferas. ¿Ya? Con todos esos datos nos pide que encontremos el trabajo realizado, la variación de, calcular la variación de entalpía y entropía. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a encontrar la temperatura 2, ya que eso nos va a ayudar a encontrar el trabajo y la entalpía. Entonces, tendríamos lo siguiente: por definición, la variación de energía interna es igual a calor menos trabajo, ¿no ves? La primera ley de la termodinámica. Entonces, pero como es un proceso adiabático, calor igual a 0. Entonces, mi fórmula quedaría de la siguiente manera: variación de energía interna es igual a menos trabajo. Es decir, que encontrando la variación de energía interna, encuentro el trabajo realizado. ¿Ya? Pero, como sabrán, la fórmula de la variación de energía interna es la siguiente: es igual a N por CB por el logaritmo, perdón, delta TV por temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ya? Entonces, es de la siguiente manera. Pero no tengo temperatura 2, solo tengo temperatura 1. El valor de CB lo puedo saber, ya que el nitrógeno es un compuesto diatómico, y sé el valor de CB, ¿no ves? Para CP y CB. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es un despeje de fórmula y hacer lo siguiente. Digo, entonces, CB, N, el CB para el diatómico, que en este caso va a ser el nitrógeno, le voy a poner aquí, va a ser lo siguiente valor. El CB va a ser 5 medios de R, como es diatómico, y el CP va a ser 7 medios de R. ¿Ya? Entonces, reemplazando esos valores tendría 5 medios de R por temperatura 2 menos temperatura 1. En este caso, como el trabajo es irreversible, ocupamos la presión de oposición igual a volumen 2 menos volumen 1. ¿Ya? Pero, como no tenemos volúmenes en este caso, no tenemos volúmenes, ni volumen 1 ni volumen 2, aquí ocupamos la
ecuación general de las bases, ¿no? Que sería P1 ratón, presión por volumen igual a nRT. Entonces, despejando volumen, yo tendría lo siguiente. Volumen va a ser igual a nRT dividido entre la presión. Mi fórmula quedaría de esa manera. ¿Okay? Entonces, yo primero, agrupando los términos que son iguales, tendríamos NR, 5 medios de R, T menos TU. ¿Ya? La presión de posición por el volumen 2 va a ser igual a todo eso. Entonces va a ser N por R por T2 dividido entre la presión 2 menos N por R por T1 dividido entre la presión 1. Ok, en este caso la presión de oposición y la presión 2 son la misma, entonces aquí se simplifica. ¿Ya? Ahora, ¿qué más voy a hacer? En este caso, R, tengo ambas R en ambos miembros. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer en esta parte es factorizar el valor de N y R para poder simplificar con este otro valor. Entonces va a quedar de la siguiente manera. NR, 5 medios de T2 menos T1 igual. Entonces, si simplifico, es decir, voy a sacar estos dos y voy a agrupar otros términos. Entonces, voy a tener N, R, por, ya, como este menos por menos es más, ¿no ve? Entonces voy a tener aquí T1 menos P1 por la presión de oposición, ¿ya? Porque solo se simplificó aquí, ya esta presión de oposición también multiplica esto. Entonces aquí tendríamos menos T2, simplemente T2, ¿ya? Entonces aquí ya podemos simplificar N y R y se van, ¿ya? Ahora, como tenemos, estos 5 medios están multiplicando a T2 y T1, ¿ya? Este T2 están restando, lo pasar a sumar. Entonces vamos a tener 5 medios de T2 más T2. Y ahora, como este 5 medios también multiplica T1, 5 medios de T1 también va a pasar a, como está aquí sumando, perdón, está restando, también va a pasar a sumar. Entonces tendríamos T1 por la presión de oposición dividida entre la presión 1 más 5 medios de T1. ¿Ya? Queda así. Entonces, haciendo la fracción, tendríamos aquí 5 medios, factor común, 2, tendríamos 7 medios de T2 igual a todo esto. T1 por la presión. Aquí podríamos ya reemplazar a todo y poder sacar un valor y así simplemente multiplicarlo, o mejor dicho, dividir entre 7 medios. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores ya, en esta parte de aquí, tendríamos lo siguiente. Temperatura, esto lo convertimos a grados Kelvin, ¿no? Y van a ser 298,15. Entonces tendríamos 298,15 por la presión de oposición, que sería la final, 18 atmósferas, dividida entre la presión 1 atmósfera. Por 5 medios, por la temperatura 1. 298,15 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces vamos a decir que 7 medios de T2 es igual a ¿cuánto? En valor. Digamos 298,15 por 18 más 5 medios por 298,15. Tendríamos aquí 6.112,075. ¿Ya? Entonces, ahora sí, despejando totalmente T2,
vamos a tener lo siguiente. T2 va a ser igual a 6.112,075 entre, podemos decir que es dividido entre 3,5, ¿no es? Porque 7 medios es igual a 3,5. ¿Ya? Entre 3,5. Entonces mi temperatura 2 va a ser igual a ¿cuánto? 0,75. Dividido entre 3,75. Me va a salir 1746,3. 31 grados Kelvin. ¿Ya? Bueno, sí, para no confundirlo entonces, es igual, le va a salir el mismo resultado, voy a colocar mejor 7 medios, por ahí se confunden y dicen que de dónde salió ese 3,5, es dividido entre 7 medios, ¿ya? Y sale esto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, encontrar la temperatura 2. Es un poquito largo, sí, pero ya lo que sigue después para encontrar el trabajo, la entalpía y la entropía es simplemente fórmula, ¿ya? Eso es lo que cuesta aquí, en esta clase de ejercicio, es encontrar la temperatura 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para sacarle foto y pasar al siguiente, a lo que nos pide. Bueno, le voy a sacar foto entonces a esto último también y les mando la foto. Ya lo siguiente es simplemente reemplazar. Para el trabajo, encontrando la variación de entropía, la variación de energía interna, voy a encontrar el trabajo. Entonces, voy a borrar todo esto. Bueno, entonces como teníamos la fórmula de la variación de energía interna, que sería esta, no tenemos forma de encontrar el trabajo, ya que para el trabajo irreversible necesitamos volumen, ¿cierto? Pero como tenemos la igualdad, que variación de energía interna es igual a menos trabajo, podemos decir que encontrando la variación de energía interna, encuentro el trabajo. Entonces, eso es lo que voy a hacer primero, encontrar la variación de energía interna. Y entonces, reemplazando la fórmula, voy a tener lo siguiente. Variación de energía interna igual a N por C. Estos 14 gramos a moles serían 0,5 moles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un mol de nitrógeno molecular tiene 28 gramos. Entonces, para 14, hacen regla de 3 simple. ¿Ya? Serían 0,5. Entonces, teníamos 0,05 moles por C. 5 medios de R. Por, aquí lo que ocupamos es la constante para los líquidos. 1,987 calorías mol por Kelvin. Por la resta de la temperatura. Si no me equivoco, salía 1746,31 menos la temperatura 1, que sería 298,15 grados Kelvin. Entonces aquí, mol con mol se va, Kelvin con Kelvin, y lo que me va a quedar es calorías. Entonces la variación de energía interna va a ser ¿cuánto? 1746,31 menos 298,15 por 1,987 por 5 dividido entre 2 y por 0,5. Nos saldría 3.596,87. 3.596,87 calorías. Ya, eso sería para la variación de energía. Pero no me pedía esto, ¿no? Me pedía el trabajo. Entonces yo digo esto, que menos trabajo es igual a variación de energía interna, ¿no? Y el valor de variación de energía interna es 3.596,87 calorías. Pero como me pedía solo el trabajo, no me pedía menos trabajo, multiplico por menos 1, entonces mi trabajo va a ser igual a menos
3.596,87 calorías. Okay, y ese es el trabajo realizado en el sistema. Ahora, ya tengo el trabajo. Ahora, la variación de entalpía también es fórmula. Es parecida a la variación de energía interna, solo que cambia el CP, el CB por el CP. A ver, sería esto. La variación de entalpía es igual a N por CP por T2 menos T1. El CP ya lo tenemos, que sería 7 medios de R. La variación de energía interna es 2. N, 0,5 moles por 7 medios por 1,987 calorías mol por kilo. Por la temperatura 2, 1746,31 menos 298,15 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol, y me queda calorías. Entonces la variación de energía, perdón, la variación de entalpía va a ser ¿cuánto? 1746,31 menos 298,15 por 1,97 por 7 dividido entre 2 y por 0,5. Nos saldría 5.035,61. 5.061 calorías. ¿Ya? Esa sería la variación de entalpía. Ahora, como me pide entropía, ustedes sabrán que para sacar entropía, la entropía depende del calor, ¿no ves? Pero en este caso es un proceso adiabático. Al ser un proceso adiabático, no hay calor, el calor es cero. Entonces, si calor es cero, si calor es igual a cero, la entropía también va a ser cero. ¿Ya? Nada más. Si fuera un proceso isotérmico, ahí sí hay entropía, aunque sea irreversible o reversible, sí o sí hay entropía. Pero si es adiabático, no hay entropía. ¿Ya? Listo, sería eso con respecto al tercer ejercicio. Ok, le saco foto a esto último también. Y continuamos con el cuarto ejercicio. Entonces, el cuarto ejercicio es de entropía, es de calorimetría, exactamente. También relacionado a la entropía. Entonces, borramos y podríamos el ejercicio 4. El ejercicio 4, que es de calorimetría, me da los siguientes datos. ¿Ya? Me dice que encuentre la temperatura de equilibrio y la variación de entropía cuando tenemos una masa de hielo, masa 1, 60 gramos de hielo, que está a una temperatura 1 de 0 grados centígrados, ¿ya? Y nos dice que se le agrega agua, otra masa. 80 gramos de agua a una temperatura de 70 grados centígrados, ¿ya? Nos da el calor de fusión, o la entalpía de fusión, que sería 80 calorías por gramo. Y nos da también el CP. 18 calorías mol por Kelvin.
¿Ya? Tenemos esos datos para trabajar entonces. Ahora ustedes también sabrán que para la calorimetría hay una simple fórmula, que sería calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que hacer así un análisis. ¿Quién gana calor y quién pierde calor? El hielo es el que va a ganar calor, ¿no ves? Ya que el calor es según quién tiene más temperatura, ¿no? El agua tiene más temperatura, que le va a ceder calor, es decir, el hielo va a absorber ese calor y se va a derretir. Entonces, tendríamos el siguiente. Masa 1 por Cp por temperatura de equilibrio menos temperatura 1, más el calor de fusión, ya que aquí hay un cambio de estado, ¿no ves? Porque al mezclarse esta agua, estos 80 gramos de agua con 70 grados, a 70 grados centígrados, con los 60 gramos de hielo a 0 grados centígrados, el hielo no se va a mantener en estado sólido, se va a derretir, ¿ya? Entonces, el calor perdido va a venir representado por el agua, que va a ser menos masa 2 por el Cp por temperatura de equilibrio menos temperatura 2. ¿Ya? La fórmula vendría así. Ahora, este Cp lo vamos a trabajar en gramos. Nos conviene para no estar transformando cada uno de estos a moles. ¿Ya? Entonces nos conviene, y si nos fijamos, 18 calorías mol, lo que dice, ¿no? Esto sería igual a ¿qué? A una caloría gramo por Kelvin. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque un mol, o sea, un mol de agua tiene 18 gramos. Entonces, al convertir, nos va a salir una caloría gramo. Tiene que ser abajito porque no descanso. Esto va a ser igual a una caloría mol por, perdón, gramo por Kelvin. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazando, aquí mi objetivo es encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Es uno de los datos que me pide el problema. Ahora, reemplazando mis datos, yo tengo masa 1, 60 gramos, que eso es de hielo. 60 gramos por el Cp. Una caloría gramos por Kelvin. En este caso, si vamos a trabajar estos Kelvin, si vamos a trabajar ambas temperaturas en Kelvin, vamos a trabajar con números muy grandes. De preferencia, yo prefiero trabajar con grados centígrados. No va a salir el mismo resultado. Si quieren hacer la prueba, ya no hay problema. Igual ya lo resolví y todo. Así que sale lo mismo en Kelvin que en grados centígrados. No tengan problema en esa parte. Sería temperatura de equilibrio menos temperatura 1, que sería 0 grados centígrados, más el calor de fusión. El calor de fusión sería esto, por los gramos también, ¿no? Que sería 60 gramos por 80 calorías gramos. Igual, ¿a qué? A la masa 2, que sería el agua, 80 gramos, por una caloría gramos por grados centígrados. Por temperatura de equilibrio, por la temperatura 2, que sería 70 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, haciendo aquí esto, tendríamos gramo con gramo, y aquí tendríamos que 60 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. ¿Ya? Y aquí tendríamos menos 60 por 60, 0, ¿no? Entonces no tengo nada más. ¿Ya? Más 60 por 80 serían 4.800 calorías, porque gramo con gramo se va. Igual. Aquí pasa lo mismo, gramo con gramo, y me va a quedar 80 calorías sobre grados centígrados
por la temperatura de equilibrio. Menos 80 por 70, tendríamos, aquí también se va a ir grados centígrados con grados centígrados. Entonces aquí solo me va a quedar calorías, que van a ser 5.600 calorías. ¿Ya? Entonces, Ahí no, esto que está no sumando, afectaría ahí el signo, porque arriba la masa de existe menos, ¿no? perdón, sí, exactamente. Buena observación, me estaba olvidando el sí. Entonces aquí sería menos y aquí sería más. Correcto, muchas gracias. Menos y más. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, esto que está restando va a pasar a sumar y esto que está sumando va a pasar a restar. Entonces tendríamos lo siguiente. 60 calorías grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Menos va a pasar con más 80 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Igual a 5.600 calorías menos 4.800 calorías. Entonces, aquí sumando ambos tendríamos 140 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Igual, aquí tendríamos 5.600 menos 4.800. Tendríamos 800 calorías. Entonces, ahora, despejando la temperatura de equilibrio, tendríamos lo siguiente. Temperatura de equilibrio va a ser igual a 800 calorías dividido entre 140 calorías sobre grados centígrados. Aquí al hacer extremo con extremos y medios con medios, los grados centígrados van a pasar arriba, al numerador. Entonces 800 dividido entre 140, tendríamos la temperatura de equilibrio de 5,71 grados centígrados. Ok, y esa sería la temperatura de equilibrio. Eso sería con algo lo que nos pedían, ¿no? Ahora solo faltaría encontrar la entropía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, ok. Entonces le saco foto y también se los envío al grupo. Ok, entonces lo que faltaría hacer es encontrar la entropía. ¿Verdad? Para esto seguimos simplemente fórmula, y lo que tenemos que ver es, como decir, los cambios de estado y cómo hacemos para llevar de un estado a otro. ¿Ya? La primera entropía va a ser de cuando llevemos es cuando transformamos este hielo a agua, porque hay hielo a 0 grados centígrados y hay agua a 0 grados centígrados. Entonces va a haber un cambio de estado. Entonces vamos a llevar de hielo a 0 grados centígrados, de hielo a 0 grados centígrados, va a ir a agua a 0 grados centígrados. Ahí va a haber la primera entropía. ¿Ya? Luego va a haber otra entropía donde llevemos esta agua de 0 grados centígrados a agua a 5,71 grados centígrados, la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Esa va a ser. Aquí va a ser la segunda entropía. Y la tercera ya va a ir con respecto a la otra agua, que era la que echamos, ¿no? Que sería entonces, esta va a ir de agua a 70 grados centígrados
la tercera entropía de agua a 70 grados centígrados a agua a 5,71 grados centígrados. Ya tenemos que encontrar esas tres entropías y sumarlas. Esa sería la entropía total de todo lo que ocurre, ¿no? La transformación de estos 60 gramos de hielo a agua. ¿Ok? Entonces, partimos de la primera. La entropía 1. ¿Va a ser igual a qué? A el calor de fusión por la masa dividido entre la temperatura de solidificación, digamos, que sería, o la temperatura 1, que es 0 grados centígrados. ¿Ya? Igual, calor de fusión entonces va a ser ¿cuánto? No da de átomo, 80 calorías gramos por la masa del hielo, 60 gramos. Dividido entre la temperatura. En este caso sí tiene que estar en grados Kelvin, ¿no? Porque las unidades de entropía son iguales a caloría sobre grados Kelvin. Tendríamos entonces 273,15. Porque es sobre grado o sobre 0 grados centígrados. Entonces mi primera entropía sería esto. 80 por 60 dividido entre 273,15. Saldría 17,57 UE. ¿Ya? Ok, ahora vamos con la segunda. La segunda, lo que va a haber es un cambio de temperatura, ¿no? Ya no va a haber un cambio de estado. Para esto hacemos la fórmula de masa por el Cp, ¿ya? Por el logaritmo natural, de la temperatura de equilibrio sobre la temperatura 1. ¿Ya? De esa forma. Entonces, reemplazando los datos tendríamos lo siguiente. Masa del agua siguen siendo 60 gramos, solo que ahora transformamos a líquido, por el Cp. El Cp, dijimos que vamos a trabajar con una caloría gramo, ¿no? Nos conviene. Caloría, gramo, por Kelvin. Logaritmo natural de temperatura de equilibrio era 5,71. Transformándolo eso a grados Kelvin tendríamos 278,15. Como 86 grados Kelvin dividido entre 273,15 grados Kelvin. Ahora, la variación de entropía 2 o la de entropía 2 va a ser ¿cuánto? 278,86 dividido entre 273,15, logaritmo natural de esto por 60. Me va a salir 1,24. V. ¿Ya? Ahora, vamos a ocupar la misma fórmula, pero en este caso va a ser para el agua a 70 grados centígrados, para encontrar esta otra entropía. Ocupamos la misma fórmula, solo que va a cambiar que la temperatura, en vez de 1 va a ser 2, lo que sería así, masa por el Cp, por el logaritmo natural, por temperatura de equilibrio dividido entre la temperatura. Reemplazando datos tendríamos la masa del agua a 70 grados centígrados, 80. ¿Okay? 80 gramos por una caloría, gramos por Kelvin, por el logaritmo natural de temperatura de equilibrio, 278,86, dividido entre la temperatura 2, que era 70 grados centígrados, eso convertido a Kelvin, sería 343,15.
Entonces mi entropía 3 va a ser ¿cuánto? 278,86 menos 343,15 logaritmo natural por 80. Me va a salir 16,5966, pero podemos redondearlo a menos 16,6. ¿Ya? Sería eso. Ahora, para encontrar la entropía total, simplemente tenemos que hacer la sumatoria de todo eso. La entropía total va a ser igual a entropía 1 más entropía 2 más entropía 3. Entonces, reemplazando los datos, tenemos lo siguiente. Entropía 1, 17,57. Más 1,24 más, pues sería menos 16,6. Bueno, entonces la entropía total del sistema va a ser 17,57 más 1,24 menos 16,6. 2,21, positivo. ¿Ya? Eso sería con respecto al cuarto ejercicio. ¿Ya? Verán, los ejercicios son complicaditos, pero ya sí o sí han avanzado, si no me equivoco, estos temas. Y este sería el ejercicio número 4. ¿Ya? Le saco foto también a esto último y pasamos al de cinética, química, que con eso ya terminamos. Auxiliar, disculpe, ¿cuánto es el resultado del último ejercicio que hizo? 2,21. ¿Lo puedo ver? Ya. Ya pasamos Disculpe, al de auxiliar. cinética química. Cinética química ¿Sí? es el siguiente subtítulo. Sí, el siguiente ejercicio. ¿No? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es de cinética química. Eso es lo que le decía. Ya. Bueno, el siguiente ejercicio es larguito, solo porque tienen que hacer regresión lineal, ¿no? Y encontrar el orden de la reacción. Okay. A ver, entonces tendríamos los siguientes datos. Ya tendríamos tiempo. Tiempo en semanas. Tenemos la concentración en porcentaje. Ya saben lo que tenemos que hacer, ¿no ven? Para encontrar si es de primer orden y segundo, tenemos que aplicar el logaritmo natural a la concentración, y para el de segundo orden dividir 1 sobre la concentración. ¿Ya? Entonces, el tiempo en semanas sería 1, 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Y para sus concentraciones tendríamos 96,13, 92,92, 85,41, 78,93 y 72,94. ¿Ya? Ok, tenemos ese valor. Entonces, a esto le sacamos el logaritmo natural para hacer después la reacción lineal para la de primer orden. ¿Ya? Tenemos entonces el logaritmo natural de 96,13, que sería 4,57. Logaritmo natural para 92,92, 4,53. Logaritmo natural para 85,41, 4,45.
logaritmo natural de 78,93, 4,37, logaritmo natural de 72,94, 4,29. ¿Ya? Serían esos valores. Ahora, para 1 sobre la concentración, tenemos que dividir 1 sobre la concentración, que sería la primera que nos da. Entonces, dividimos, tendríamos lo siguiente. 1 dividido entre 96,13. Vamos a trabajar con 4 decimales en este caso, ya que son muy parecidos. 0,0104. 1 dividido entre 92,92. 0,0107. 1 dividido entre 85,41. 0,0117. 1 dividido entre 78,93. 0,0127. 1 dividido entre 62,94. 0,0137. Ya. Tenemos esos valores. Esos valores para hacer la regresión lineal. Ahora, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar para el orden 0, primer orden y segundo orden. Y vamos a ver a cuál corresponden estos datos. Para el valor de A, para el valor de R. A, B y R. A, B y R. Ya saben, este es de orden 0. Primer orden. Y segundo orden. Segundo orden. Entonces hacemos la regresión lineal y vamos a ver cuánto sale. Alimentamos los datos. El tiempo siempre es el valor de X, no se olviden de eso. 4,85,41, 78,93 y 8, 72,94. Para el valor de A para orden 0 tendríamos así 99,34. Para B. Para el orden 0, tenemos que poner tiempo con concentración, ¿verdad? ¿Para el cuál, disculpe? Para ponerlo, digamos, los datos, tiempo y concentración, ¿no? Sí, para orden 0 y estos dos primero. Y después, para primer orden, este y este. Para segundo orden, este y este. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos para orden 0, para el de primer orden, este y este. Vamos a tener lo siguiente. 1, 4,57. 2, 4,53. 4, 4,45. 6, 4,37. 8, 4,20. Para segundo orden tenemos lo siguiente. Para primer orden tenemos 4,61 menos 0,04 y R nos sale menos 1, exacto. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta aquí ya queda más que claro que es la de primer orden, ¿ya? Porque es imposible que nos salga también uno acá. ¿Ok? Y si quieren lo hacen de todas maneras, no nos puede salir. Entonces, fíjense que ya la de primer orden llegó a menos 1. Ya saben que el número más próximo, el valor de R que esté más próximo a 1, ya sea negativo o positivo, ese va a ser el orden de nuestra reacción, al que corresponde los datos, ¿ya? Y sería de primer orden, ¿ok? Eso es lo que nos pedía primero el ejercicio, ¿no? De primer orden, si era de primer orden. Es de primer orden y ya, digamos, cumplimos con el primer inciso.
¿ya? Determinamos el orden de la reacción. Ahora el inciso B lo que me pide es calcular la constante de descomposición. Para eso ocupamos simplemente la fórmula. La fórmula es la siguiente. Logaritmo natural de la concentración 2 es igual a menos la constante 1 por tiempo, más el logaritmo de la concentración 1, sería eso, ¿no? Esto es Y, esto es B, X y esto es A. Ya, seguimos la ecuación lineal de la red. Entonces nos dice que el valor de E es igual a la constante de velocidad. ¿Lo ven? Entonces nosotros hacemos la igualdad y decimos lo siguiente. Que 1 menos K1 menos K1 es igual a B. Y menos K1, el valor de B es menos 0,04. Para que se conviertan en positivo ambos, multiplico por menos 1 y ya tengo el valor de la constante 1, que sería 0,04. Ya. Sería eso. Entonces, tengo el valor de la constante 1. ¿Ya? Ahora, eso sería con respecto al inciso D. Ya, con eso ya terminamos. Ahora, el inciso C me pide que calcule la energía de activación si el tiempo de vida media obtenido a 39 grados centígrados, es decir, a otra temperatura. Toda esta reacción, por si acaso, ocurre a una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Ya? Eso nos dice. Entonces, como yo ya sé que es de primer orden, todo lo que ocurre es de primer orden, yo con el tiempo de vida media que me da, ¿ya? Seguramente ahí hubo un problema. 11,86 debería estar o esto en meses o eso en semanas, pero tenía que estar en las mismas unidades. Si no, deberíamos convertir, pero no creo que sea el caso. Seguramente algo pasó ahí. ¿Ya? De todas maneras, para el tiempo de vida media de una reacción de primer orden, tiempo de vida media, la fórmula es la siguiente. Igual logaritmo natural de 2 dividido entre la constante 1. ¿Lo ven? Ya. Entonces, yo tengo el tiempo de vida media, pero lo que quiero es encontrar la constante de velocidad para esa temperatura, a 39 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que esta va a ser la constante 2. ¿Ya? La constante 2 a la temperatura 2, que va a ser de 39 grados centígrados. ¿Veis? Entonces, reemplazando, o despejando, mejor dicho, tendría K2 va a ser igual al logaritmo natural de 2 entre el tiempo de vida media. Entonces tendría logaritmo natural de 2 dividido entre 11,86. La constante 2 va a ser entonces ¿cuánto? Logaritmo de 2 dividido entre 11,86. Redondeando me va a salir 0,06. ¿Ya? Ese va a ser el valor de la constante 2. Claro, es de primer orden también, pero a otra temperatura, que sería 39 grados centígrados. ¿Ya? Eso sería para lo primero que tenemos que hacer para el inciso C. ¿Ya? Encontrar esta constante, tener una temperatura, una constante, otra temperatura, otra constante y otra temperatura. Ya necesitamos dos constantes y dos temperaturas. ¿Ya? Es lo primero. ¿Ya? Ahora, le voy a sacar foto a esto también y vamos a terminar con encontrar la energía de activación. Entonces tenemos dos constantes. K2, la constante para 39 grados centígrados 0,06, para 37 grados centígrados 0,04. ¿Ya? Es lo que tenemos que tener claro para cuando hagamos, cuando vemos la fórmula que relaciona la constante de velocidad, pero con el aumento de la temperatura. Y ahí entra
la energía de activación, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlos como datos. Decimos que tenemos la temperatura 1, 37 grados centígrados, su constante 1, por así decirlo, 0,04. Temperatura 2, 39 grados centígrados, y la constante 2 de esa temperatura, 0,06. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando hacemos cuando la constante de velocidad aumenta con la temperatura, seguimos la siguiente fórmula. La constante es igual a el factor preexponencial, que es la base de logaritmos naturales, elevado a menos energía de activación dividido entre R por T. ¿Ya? Es simplemente eso. Ahora, pero como nosotros tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos constantes y dos temperaturas, ¿cómo puedo saber esta energía de activación? Si supiera tan solo el factor preexponencial, simplemente despejaría, ¿no? Pero este valor de A tampoco me lo está dando, o tampoco tengo forma de calcularlo. Ya lo que vamos a hacer es una igualdad. Vamos a hacer la igualdad de la siguiente manera. Constante 1 sobre constante 2 va a ser igual a ¿qué? A por E elevado a la menos energía de activación por R por T. ¿Ya? Energía de activación. La energía de activación, aquí claro, aquí ya es temperatura 1. A, vamos a hacerlo más abajo. A por E menos energía de activación dividido entre R por la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, aquí como A son los mismos valores, no va a cambiar, se simplifica. ¿Ya? Ahora, ¿qué sigue? Fíjense que tengo una división de exponentes con bases iguales. ¿Ya? O sea, es decir, E y E son bases iguales y lo que están haciendo es una división. Entonces sería K1 entre K2 igual a ¿qué? A E menos, como es una división, es una resta de exponentes. Entonces voy a tener lo siguiente. E, energía de activación, menos energía de activación por R por T1, menos, por menos también, porque también tengo menos energía de activación, de R por T2. ¿Ya? Entonces, voy a hacer aquí, K1 va a ser igual a K2. Esto entonces va a ser igual a E elevado a la ¿qué? Entonces, fíjense aquí, como tengo resta de exponentes, o menos por menos más, yo voy a tener lo siguiente. E a la energía de activación, vamos a ordenarlo ¿cómo se dice? De positivo a negativo, ¿ya? Esto, menos por menos más, ¿lo ven? Entonces va a ser R por T2 más, perdón, menos, este sigue con sus menos, a RT1, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo factorizar estos exponentes y sacar R y también sacar la energía de activación. Y va a quedar de la siguiente manera. K1 sobre K2 va a ser igual a ¿qué? A E. Yo voy a factorizar los exponentes. Entonces voy a sacar energía de activación
sobre R. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. ¿Ok? Entonces, esta base E va a pasar como logaritmo natural al otro miembro. Y va a ser logaritmo natural de K1 por K2. ¿Ya? O dividido entre K2. Igual a energía de activación sobre R, 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. ¿Ya? Entonces aquí ya simplemente es despejar. Pero aquí ya podemos ir agregando valores y así encontrar, no despejar la fórmula porque se hace grande, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar y esto a dividir. Entonces podemos ya encontrar el logaritmo natural y decir K1, 0,04, K2, 0,06, igual energía de activación por R por 1 sobre temperatura 2. La temperatura 2 pues, aquí va a ser 312, si no me equivoco. 312,15 y aquí va a ser 310. ¿Ya? 312,15 grados Kelvin menos 1 de 310 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, el valor aquí del logaritmo natural de esto me va a salir ¿cuánto? 0,04 dividido entre 0,6. Logaritmo natural de esto me va a salir menos 0,405 igual menos 1 dividido entre 310,15. Me va a salir 2,7 por 10 a la menos 2,07 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Entonces, simplemente para sacar la energía de activación, ¿qué voy a hacer? La energía de activación entonces va a ser 0,400 menos 0,405 por la constante R, que va a ser igual, ya saben, 1,985, dividido entre esto que está multiplicando, ¿no es? Este menos 2,7 por 10 a la menos 5 va a pasar a dividir. Entonces mi energía de activación va a ser lo siguiente. Entonces aquí no va a salir positivo, ¿no es? Porque menos por menos es más. Aquí es menos. Menos del 0,405. Menos 0,405 por 1,987 dividido entre 2,07 exponente a la 5. Me va a salir el resultado 38.876. 38.876,08 calorías. ¿Ya? Y con eso acabaríamos, chicos. ¿Ya? Sería así como tienen que encontrar la energía de activación. Es un poco largo, sí, pero en la parte de la regresión lineal es muy sencillo, ¿no? Más que todo se enfoca, yo creo, en esto. La regresión lineal tiene que ser muy rápido. Encuentran la constante a 37 y luego encuentran con la fórmula de tiempo de vía media la otra constante a la otra temperatura. Y ya después aplican simplemente fórmula. Aunque sí es más largo de despejar la fórmula, pero esa sería la manera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con eso acabaríamos.
Ya, a esto último también entonces le saco foto, con esto acabaríamos. Y me esperan un ratito, por favor, voy a conectarme con mi laptop para poder sacar la captura.